Hacia mediados del 2004, gracias a alianzas de algunos movimientos, se comenzó un litigio liderado por la abogada Mónica Roa, en el cual se buscaba despenalizar el aborto en Colombia en 3 situaciones especiales que veremos más adelante. El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional, en una decisión sin precedentes, reconoció en 3 condiciones especiales el derecho al aborto, legal y seguro, como parte integral de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La sentencia mediante la cual la Corte cambió su posición tradicional sobre el tema del aborto en Colombia es la sentencia C-355 de 2006, en la cual se reconoce el derecho a la mujer a acceder a una práctica de interrupción voluntaria del embarazo, cuando éste es producto de una violación, incesto o acto sexual abusivo, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, y por último, cuando se diagnosticara malformación en el feto. Hablar desde el punto de vista del derecho constitucional de que la Corte despenalizó el aborto no es como lo más acertado, porque la Corte lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad. En estricto sentido, desde una técnica legislativa, el único que podría determinar la despenalización tendría que ser el legislativo, es decir, el Congreso. La Corte, después de un análisis constitucional y de tratados internacionales, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad al código que penaliza el aborto en todos los casos, porque reconoce que con este se vulneran muchos derechos a la mujer. Y la Corte determina que son muchos derechos que están consagrados en la Constitución Política Colombiana y en pactos y en tratados y en convenios de carácter internacional que Colombia ha suscrito y ha ratificado. Entonces la Corte lo que hace es decir que mantener una sanción a las mujeres por recurrir a este tipo de prácticas es violar la Constitución y los derechos que ellas tienen. La inconstitucionalidad significa que las normas que penalizan el aborto en todas sus circunstancias son contrarias a derecho, eso es lo que significa inconstitucional, o no están acordes a la Constitución y la ley propiamente que rige los derechos de las poblaciones en Colombia. Derechos como la igualdad, justamente porque entonces ahí hay una vulneración clara, las mujeres son las únicas que pueden embarazarse. Entonces sancionar a las mujeres por una práctica que solo pueden realizar ellas, cuando además el derecho sancionatorio o el derecho penal es un instrumento que debe utilizarse como última ratio, es un asunto que vulnera esa posibilidad de ser tratadas de manera igualitaria. Adicionalmente, las organizaciones de mujeres afirman que el aborto ilegal marca mucho más la diferencia de las condiciones sociales. Tienen menos posibilidades de acceder a un aborto legal y seguro las mujeres pobres o con unas condiciones socioeconómicas y socioculturales pues más precarias que otras. Las que tienen una mejor condición económica entonces acceden a abortos practicados de manera segura, las demás maniobran ellas mismas o acuden a cualquier lugar de manera clandestina. Forzar a una mujer a continuar con un embarazo, a que su cuerpo siga siendo casi una incubadora cuando ella no lo desea, es desconocer que eso es un asunto que está atentando contra su posibilidad de tener una vida digna. En Colombia, la tercera causa de mortalidad materna está relacionada con abortos clandestinos, a los que las mujeres acuden cuando no desean tener un embarazo. En el 2005, antes del pronunciamiento de la Corte, según cifras del Ministerio de Protección Social, de 478 muertes maternas, 77 fueron por abortos inseguros. Colombia hacía parte de uno de los pocos países en América Latina, del punto 4 países además en todo el mundo que todavía tenía penalizado el aborto en todas las causales. La mayoría de las personas en algún momento lo han tenido cerca, es decir, el aborto es una práctica de aceptación social, pero en la clandestinidad. Ya cuando hablamos en las discusiones de cara a la realidad, asumir una posición en este tema, entonces ahí es donde aparece justamente esta doble moral y esto es un tema pues satanizado. El aborto en Colombia sigue tipificado como un delito. Según la sentencia de la Corte Constitucional, solamente está despenalizado en 3 circunstancias especiales. Allí entonces la Corte dice que las mujeres pueden acceder a abortos, es decir, no serán sancionadas
en 3 casos específicos: cuando el embarazo sea pues el resultado de un acceso carnal violento, una inseminación artificial, una transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto. La otra causal es cuando existan malformaciones del feto que sean incompatibles de manera extrauterina con la vida. Y la otra causal es el aborto cuando esté en peligro para la vida de la mujer o su salud. Las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. Entrar a considerar que la violación es un asunto que permite a la mujer, también víctima de la violación, entrar a tomar la decisión, y si considera que no puede o no quiere continuar ese embarazo, con solo la denuncia, la institución de salud le debe hacer la interrupción. Otra de las causales es cuando la vida de la mujer corre peligro por causa pues, de ese embarazo y se hace necesario interrumpir el embarazo porque peligra la vida pues, de la mujer. Y el otro caso sería las mujeres que tienen problemas de salud. En ese caso lo hemos hecho toda la vida porque se llama un aborto terapéutico. Terapéutico en el sentido de que hay situaciones de salud que ponen en riesgo a las mujeres. Y tercero, cuando el feto de esa mujer gestante o de esa madre gestante tiene malformaciones graves que hacen inviable su vida. En los casos en que hay malformaciones congénitas, tenemos un gran problema. ¿Por qué gran problema? Porque las malformaciones no son fáciles desde el punto de vista médico de detectar en un embarazo muy temprano. De acuerdo a la sentencia de la Corte, la copia de la denuncia presentada ante una autoridad competente es el único requisito en este caso que se debe enseñar ante la EPS para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Óigase bien, una copia de la denuncia. Acá no se requiere más requisitos como usualmente suele solicitársele a las mujeres, que tráigame la autorización del fiscal, que la autorización del juez. Incluso no ha faltado el osado que ha pedido una sentencia en firme, ejecutoriada, que quién sabe cuánto tiempo tenga que pasar en un caso de una violencia sexual para que exista y que ya pues el aborto no tendría lugar a practicarse. El solo hecho de ir a poner la denuncia de que ella fue violada, ese es un documento desde el punto de vista oficial, legal, para ser asumido como el único requisito con el cual iría a la entidad de salud a la cual está vinculada a que le hagan la interrupción del embarazo. El fallo C-355 de 2006 de la Corte Constitucional reforzó las obligaciones del Estado colombiano en materia de políticas públicas y avances legislativos, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que por cierto somos más de la mitad de los colombianos. Esto le genera un mayor compromiso al Estado, pues es este quien debe garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud para todos y todas, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Ya regresamos en La Personería TV.